Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la participación. Les presento a Matías. Matías Carlos Gaute trabaja en el Ministerio de Agroindustria, la Subsecretaría de Desarrollo, y él está en el área de SIC e Inventario Forestal de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal Industrial. Así que, bueno, lo dejamos a Matías con la charla. La charla se va a grabar y después la subimos a un canal que tenemos en YouTube y a la plataforma estadística. Y bueno, y al final, si quieren, hacemos una ronda de preguntas. Y si tienen alguna pregunta que quieren hacer en la mitad, la pueden hacer por chat y yo se la paso a Matías. Bueno, listo, Matías, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos están dando para poder mostrar nuestro trabajo. Voy a compartir entonces la pantalla. Por favor, si me indican si están viendo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Bueno, el título de esta presentación de la cual voy a hablar ahora es Uso de R, modelos predictivos, y básicamente es un poco un resumen de cuál es nuestra experiencia dentro del área SIC en relación al uso de este programa y a los desafíos que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Por supuesto que nosotros no somos especialistas en este software, y lo que nosotros queremos transmitir es, bueno, cómo lo estamos abordando, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros problemas, y hacer la invitación a seguir armando equipo. Esos serían un poco nuestros objetivos en relación a esta charla. Yo me desempeño en el área SIG. El área SIG es el área encargada de generar la cartografía de plantaciones forestales a escala nacional. Es un área dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que corresponde a la Dirección de Producción Forestal, y esta dirección corresponde a la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal Industrial. Bueno, nosotros como líneas de trabajo tenemos varias, pero si lo vamos a sintetizar, fundamentalmente nosotros trabajamos generando la cartografía de las plantaciones forestales, de los bosques cultivados. Ustedes sabrán que hay una ley nacional, que es la ley 25.080, que es la ley de inversión para bosques cultivados, y entonces en ese marco nosotros recibimos información georreferenciada correspondiente a estos bosques que van a ser apoyados por el gobierno nacional. Estas plantaciones, bueno, son certificadas por los técnicos particulares. A su vez, tienen inspecciones que realizan las autoridades de aplicación provincial. Nosotros también realizamos en algunos casos auditorías, es decir, que es información que consideramos como verdad de terreno, y entonces podemos utilizarla en diferentes modelos que vamos desarrollando, y también constituye la matriz sobre la cual nosotros vamos a generar las estadísticas. Esta cartografía entonces se fue generando desde el año 2000, momento en que se genera el área SIC, y bueno, sufre cambios a través del tiempo. Entonces, conforme va avanzando la tecnología, va cambiando, tenemos que ir hurgando para encontrar las herramientas que nos permiten cumplir con estos objetivos, ¿no? Hacemos el monitoreo de incendios forestales. Lógicamente los incendios, ustedes sabrán que repercuten negativamente sobre las plantaciones, entonces hay nuevas tecnologías, y estas nuevas tecnologías nos permiten mantener actualizada la cartografía. También los aprovechamientos, necesitamos mantener actualizado los rodales que son cosechados, porque esa estadística también es importante para el sector, ¿no? En relación a los inventarios, tradicionalmente desde el área se generan los inventarios a escala nacional, pero estamos tratando de volcar tecnología reciente para hacer que estos inventarios se puedan hacer más recurrentemente, es decir, acortar los tiempos en los cuales nosotros recibimos información, y sobre todo aplicar nueva tecnología que nos permite acelerar la captura de los datos.
En relación entonces a los inventarios, nosotros armamos diferentes equipos en función de la región que tenemos que inventariar. Fundamentalmente tenemos un esquema de trabajo, pero que se va adaptando de acuerdo a la región. Entonces podemos describir algunos pasos que consisten en la delimitación del área de estudio que se va a estudiar, se actualiza la cartografía, se hace un diseño de muestreo. Este diseño un poco se planifica en función del territorio. Estamos tratando de adaptar esta metodología y tratar de hacer algo un poco más a escala nacional, pero por ahora, digamos, los inventarios que estamos realizando lo hicimos fuimos adaptando la metodología en función de la región. Luego hacemos los relevamientos a campo, nuevamente en función de la metodología cambia un poco la estructura del relevamiento, es decir, el diseño de las parcelas, si se utilizan conglomerados, parcelas circulares, rectangulares. Luego se procesa la información y se generan reportes. Bueno, todo este banco de información, de alguna forma, nosotros lo tenemos que almacenar. Nuevamente, inicialmente se registraban en archivos Shapefile, en Excel. Hoy por hoy tenemos una base de datos espacial, es decir, tenemos una base de datos Postgre que la manipulamos a través de un sistema de información geográfico libre, como el QuantumGIS, y también tenemos algunos desarrollos que nos permiten gestionar los atributos, ¿no? La dirección cuenta con técnicos regionales distribuidos a escala nacional, y entonces dentro de sus actividades, lógicamente están los relevamientos a campo, y ellos, a partir de una app que hemos desarrollado, capturan información, y esta información nuevamente nos sirve como verdad de campo para calibrar las metodologías, validar y también actualizar las estadísticas. Bueno, en relación a las imágenes satelitales, el área, desde los primeros comienzos, cuenta con un convenio con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y entonces trabajaba con imágenes Landsat, estas imágenes de un tamaño de píxel de 30 metros, y fue evolucionando conforme al lanzamiento de nuevas plataformas satelitales. Entonces pasamos a imágenes Spot, de mayor resolución espacial, Sivers. Actualmente estamos trabajando con imágenes Sentinel, estas imágenes de 10 metros de resolución espacial que provee gratuitamente la Agencia Espacial Europea. Hoy por hoy también estamos incorporando imágenes radar a nuestros procesos de trabajo, dado que son más fáciles de acceder, sobre todo por que la CONAE está avanzando rápidamente en este sentido, y contamos, como ustedes sabrán, con 2 plataformas satelitales de última tecnología y que nos permiten hacer determinados estudios a los cuales me voy a referir un poquito más adelante. Bueno, entonces, estos bosques cultivados sufren cambios a través del tiempo, y nosotros tenemos que, de acuerdo a diferentes metodologías que van cambiando, tratar de mapearlos, monitorearlos y estudiarlos en la forma más rápida posible. Entonces, estas metodologías tienen que ser operativas. ¿Qué consideramos que es algo operativo para nosotros? Es que sea replicable en el tiempo y en el espacio, es decir, que algo que desarrollamos lo podamos implementar en otra, lógicamente haciéndole alguna modificación, pero lo podamos escalar a otras regiones, que la metodología esté documentada. Si podemos emplear software libre, mucho mejor. Inicialmente no trabajamos con software libre, pero ahora, dado que no es es fácil acceder al software libre, está disponible, hay una comunidad de usuarios que todo el tiempo están tratando de que el software avance, y sobre todo que los usuarios avancemos. Entonces no vemos un impedimento para esto, y que esta metodología sea transferible, es decir, que nosotros la podamos compartir con otras áreas del ministerio, que quizás no están estudiando los bosques, pero están estudiando otros usos del suelo, y la pueden aplicar, o a otras instituciones, ¿no? Bueno, entonces hay un ecosistema tecnológico, y nosotros todo el tiempo estamos mirando a ver qué podemos utilizar de esto. Respecto a la captura de datos, como les comenté, la dirección tiene técnicos regionales que pueden capturar datos de terreno, pero también es muy importante los datos que nos acercan las plataformas satelitales. Los satélites, de acuerdo a su resolución temporal, están orbitando y todo el tiempo están capturando información global, el relevamiento sistemático,
y la información está georreferenciada. Entonces, es un dato muy útil para nosotros y por eso lo queremos empezar a volcar a nuestros procesos productivos de información. Entonces, dicho esto, uno de los objetivos era empezar a emplear la información aportada por las distintas plataformas satelitales para poder modelar determinadas variables de estado que para nosotros eran importantes, para nosotros y para el sector. Entonces, enfocamos nuestra investigación en algunas variables como el área basal, el volumen, y bueno, yo en este trabajo me voy a referir a estas dos variables, pero también investigamos otras variables de estado, como la altura promedio, altura dominante, índice de densidad relativa, factor de altura. Son todas variables que para nosotros son muy importantes y si de alguna forma podemos estudiarlas, complementando la metodología a través de las imágenes satelitales con los datos de campo, para nosotros es fabuloso. Bueno, pero todo esto necesita un equipo, entonces por suerte pudimos interactuar con Teresa, quien desde el primer momento nos facilitó todo su conocimiento en R y en la metodología estadística, el ingeniero Hugo Fasola y Ernesto Andematen, que han trabajado desde hace mucho tiempo en lo que es la simulación del crecimiento de los rodales, las ecuaciones alométricas, el doctor Walter Sione, que también me apoyó en el marco de una especialización. Entonces, bueno, fuimos armando este equipo para poder dar un curso favorable al objetivo que estaba propuesto. Lógicamente, hay muchas experiencias en relación a esto en el mundo y han probado distintas metodologías con distintos sensores en la estimación del volumen, el área basal o la biomasa, ya sea en bosques cultivados o en plantaciones comerciales. Bueno, en los diferentes trabajos se describen qué es lo que ocurre, ¿no? Y por qué se da esta correlación. En general lo que se describe es que al crecer el rodal, lo que está, además de que está cambiando la composición físico-química de la geometría que está siendo observada, en nuestro caso el rodal, hay una variación en los patrones de sombra, y entonces hay una atenuación de la luz, y esto modifica la respuesta espectral, y esta respuesta espectral entonces se puede llegar a correlacionar con cierto grado de error con estas variables que para nosotros son de interés. Bueno, en el área de estudio, este estudio lo situamos en Entre Ríos, en el departamento Concordia. Elegimos esta provincia porque habíamos realizado un inventario reciente y entonces teníamos datos, digamos, por decirlo de alguna forma, más frescos que nosotros habíamos capturado y entonces podíamos volver como para poder analizar si encontramos algún tipo de error, algún outlier, o teníamos acceso rápidamente al terreno por si era necesario verificar algo, ¿no? Esto es un poco el flujo de trabajo. Entonces, hay una parte que corresponde a lo que es el procesamiento de las imágenes satelitales. Hay otra parte que corresponde al procesamiento de la cartografía, las parcelas, los datos relevados a campo y los que nosotros teníamos almacenados en la base de datos. Después está todo lo que es el procesamiento estadístico, la generación de los modelos, la validación, que es lo que hicimos con R, y la espacialización de estas variables predichas a partir de, nuevamente, la plataforma de procesamiento de imágenes satelitales. Entonces yo voy a describir un poquito con más detalle este flujo de trabajo. Bueno, en lo que respecta al procesamiento de las imágenes satelitales, hoy por hoy estamos utilizando la plataforma de Google Earth Engine. ¿Por qué? Bueno, porque es una plataforma muy potente en lo que respecta al procesamiento de las imágenes. Tiene un catálogo muy amplio de productos, cada vez se suman más dataset, y entonces nos pareció muy importante poder avanzar en este sentido, ¿no? El lenguaje de programación es conocido, JavaScript, o también se utiliza Python. Es una herramienta de acceso gratuito, pero hay que resaltar que no es de código libre, con lo cual de alguna forma estamos supeditados a los requerimientos de Google. Y lo que sí, hay una comunidad de usuarios muy importante que todo el tiempo, digamos, están tratando de resolver cuáles son los errores que se van reportando, ¿no? Por otro lado, hay una plataforma que también se lanzó hace varios años ya,
pero que está tomando mucha más fuerza, que se llama CEPAL, que es un desarrollo de Open Forest, está apoyado por la FAO, y podría ser una alternativa, es bastante similar a Google Energy, y bueno, y ahí aparece un iconito, como un llamado. Ese icono lo puse justamente porque si en el auditorio hay personas, usuarios que la estén utilizando y que quieran compartir con nosotros sus experiencias, para nosotros va a ser muy, muy enriquecedor y muy importante. Bueno, R. ¿Por qué elegimos R? R es un lenguaje de programación y es un software para poder generar distintos tipos de procesamientos estadísticos, visualizaciones. ¿Por qué usamos R? Porque se ajusta un poco a esta metodología operativa que nosotros consideramos importante, es decir, podemos automatizar los procesos a partir de script. Tiene numerosas capacidades a partir de la instalación de nuevos paquetes. Es gratuito y nuevamente hay una comunidad muy importante que utiliza el software y entonces nos sentimos un poco respaldados, ¿no? Bueno, a la hora de abordar todo esto, se imaginarán que hay un montón de metodologías, plataformas, experiencias en el mundo, publicaciones. Entonces, de alguna forma teníamos que ordenar un poco esto. Hay un gráfico en este link que corresponde a una publicación en español de este libro, que un poco nos ayuda a ordenar el flujo de trabajo, y es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Entonces, con R lo que fuimos haciendo es, una vez que teníamos los datos, llevar a cabo este proceso de trabajo. Bueno, el flujo de trabajo en R se compone de distintas partes. Lógicamente, arrancamos instalando distintos paquetes. Estos paquetes son librerías que tienen determinadas funciones que permiten, por ejemplo, generar algún tipo de gráfico o obtener resúmenes de los datos, hacer análisis exploratorios. También transformar algunas variables. Nosotros inicialmente trabajamos con las variables correspondientes a las bandas satelitales, al diámetro, pero también vimos que lográbamos mejor correlación teniendo las variables transformadas, por ejemplo el logaritmo, o el logaritmo del valor de la banda. Entonces, bueno, tuvimos que transformar algunos datos para poder empezar a modelar. Análisis exploratorios para ver qué grado de correlación hay entre la banda estudiada y las distintas bandas espectrales, o entre las bandas espectrales, o entre los índices espectrales que fuimos generando. Un proceso de selección de los modelos. En este sentido, utilizamos una librería para generar una selección de modelos teniendo en cuenta dos criterios, el de mayor R cuadrado y el del menor criterio de Akaike. Una vez que le seleccionamos un modelo, también hicimos algunas pruebas de supuestos, como los supuestos de normalidad. Entonces aplicamos el test de Shapiro-Wilk o Darby-Watson para autocorrelación. Generamos gráficos para hacer análisis visuales y validaciones, y obtener también coeficientes como el R cuadrático medio. Bueno, en este gráfico, en esta tabla, lo que estoy mostrando son dos modelos seleccionados, en este caso para el área basal y para el volumen. En cada uno, el R cuadrado ajustado fue bastante bueno, 0,77 para el área basal y 0,75 para el volumen. Se ajusta bastante bien a las experiencias publicadas en otros papers. También en el caso del volumen hicimos un análisis en el sentido de que comparamos la superficie estimada en la sumatoria de parcelas en el departamento de Concordia, medidas a campo en forma tradicional, y la sumatoria del volumen de esas mismas parcelas, pero mediante la metodología de la estimación. Entonces la diferencia de volumen fue del 6%. En este cuadro, lo que estamos viendo es una comparación de nuestro trabajo con los resultados de otros investigadores. Por ejemplo, en Brasil
Dorreis hizo el análisis de la evaluación del área basal y el volumen en plantaciones de eucaliptus clonales, y ella utilizó el satélite Landsat 5, y las bandas que seleccionaron para sus modelos fueron similares en términos del rango espectral con las que nosotros seleccionamos en nuestro modelo. Es decir, en ambos casos utilizamos información del infrarrojo cercano y utilizamos los mismos NDVI, los mismos índices espectrales. En el caso de Hall, él estudió el volumen en bosques nativos en Canadá, y también utilizó en sus modelos algunas de las bandas que nosotros hemos empleado. Bueno, con R les comentaba que también hicimos análisis visuales. Entonces, en esta figura lo que estamos viendo es un gráfico de observado versus estimado. En el eje de las X es el área basal estimada, y en el eje de las Y el área basal observada. Para dos tipos de orígenes, es decir, rodales originados a través de manejo de rebrote y rodales originados a través de plantación. Si tomamos, por ejemplo, bueno, y en color se grafica, se visualiza en una escala colorimétrica el año de la plantación o la edad. Entonces, si miramos el gráfico del origen plantado, vemos que los puntos que tienen menor área basal se corresponden con los colores de aquellas plantaciones de menor edad. Y a medida que aumenta el área basal, entonces se corresponden con los colores de aquellas plantaciones de mayor edad. En el caso del gráfico de aquellos rodales originados por manejo de rebrote, este patrón no está tan claro. Hay como una mezcla de edades. En este gráfico lo que estamos haciendo es evaluando la altura dominante estimada versus la altura dominante observada. Nuevamente para el origen, manejo de rebrote y plantación. Y también estamos incorporando la escala colorimétrica para la edad y el tamaño de los puntos que se muestran en el gráfico para el DAP, el diámetro de altura del pecho. Entonces vemos en el gráfico de plantación que, por ejemplo, los puntos que tienen menor altura se corresponden con aquellos de menor diámetro y que tienen los colores de las plantaciones de menor edad. Luego, a medida que aumenta la altura dominante, aumenta el tamaño del icono, es decir, se correlaciona con aquellos diámetros mayores y con plantaciones de mayor edad. Y nuevamente, en las plantaciones originadas a partir de manejo de rebrote, hay una mezcla de patrones y no es tan sencillo como en el caso del otro gráfico. Bueno, a este equipo entonces siempre estamos tratando de incorporar nuevos técnicos. Entonces nosotros hemos iniciado un ciclo de pasantías en el área, y Daniela es una técnica que se ha incorporado, es pasante del área, y entonces nos está ayudando con otras herramientas que provee R para generar informes un poco mejor estructurados, combinando los datos resultantes del procesamiento con descripciones respecto a la metodología. Disculpen. Bueno, también hay otra herramienta que nos permitiría a nosotros generar determinadas apps para poder vincular, por ejemplo, mapas con estos resultados del procesamiento en R. Nuevamente aquí el llamado, si hay técnicos que tienen experiencia en esto y quieren apoyarnos, sería buenísimo. En lo que respecta entonces a la espacialización de la información, la plataforma Google Earth Engine, una vez que tenemos el modelo, nos permite a nosotros mapear píxel a píxel el resultado. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la cartografía vectorial, la imagen satelital, la altura dominante, estimada, y un índice de vegetación. Esto lo replicamos para toda la provincia de Entre Ríos. Este mismo modelo no lo podríamos aplicar para otras provincias, por más que tengan la misma especie, porque se supone que el modelo fue entrenado
para determinado rango, y entonces no sería correcto extrapolarlo a otras regiones, ¿no? Por más que sea la misma especie. No hemos aplicado técnicas de interpolación, es decir, geoestadística, hasta el momento. En algunos trabajos han referido que no han tenido mejores resultados, pero bueno, tenemos que explorar también ese punto. Bueno, la altura entonces es un dato interesante y que se aplica en diferentes modelos para estimar el crecimiento y para poder describir lo que es la estructura vertical del rodal y la estructura tridimensional. También se relaciona de alguna forma con la edad de las plantaciones, como vimos anteriormente. Entonces hay diferentes instrumentos satelitales que nos aportan información. Hasta ahora yo les comenté sobre la metodología utilizando datos del Sentinel-2, es decir, un satélite óptico, y utilizando la información espectral. Pero hay otros sensores, a partir de otras plataformas, que tienen sensores específicos para poder estimar la altura de la vegetación y la altura del suelo. Es el caso, por ejemplo, de la plataforma ISAT-2. ISAT-2 es un LIDAR, es decir, es un láser que va relevando la superficie terrestre y va estimando la altura del suelo y la altura de la vegetación. Como les comenté anteriormente, la CONAE ha lanzado con éxito dos plataformas, el SAOCOM 1A y 1B. Estas plataformas tienen similares características a las del satélite ALOS-PALSAR de la Agencia Espacial Japonesa. Es banda L, y esto a nosotros nos permite, nosotros prestamos mucha atención, porque esta banda tiene un grado de penetración mayor a las que corresponden, por ejemplo, a los radares banda X o banda C, y entonces nos permite hacer análisis interferométricos. Entonces también estamos avanzando con el estudio de la estimación de altura, pero a partir de imágenes radar. Bueno, nosotros hemos evaluado al producto ISAT-2. El ISAT-2, entonces, como les comenté, es un LIDAR que está compuesto por 3 pares de haces, es decir, cada haz emite un pulso de luz. Un poco para explicar cómo funciona la detección de la altura, se calcula se sabe la distancia en que está el LIDAR y se estima el tiempo que tarda en retornar este pulso de luz que se ha emitido. Entonces, en función del tiempo que demora ese retorno de ese pulso, se va detectando cuál es la altura de la plantación. Es un LIDAR que se ha lanzado en el 2018 y tiene una vida útil de 3 años, con lo cual todavía estamos a tiempo para seguir avanzando en los estudios, ¿no? Bueno, de este producto, de este satélite se generan varios productos. A nosotros nos interesó el ATL-08 porque es el producto en el cual se describe la altura de la vegetación. Y lo que hicimos fue comparar la altura de la vegetación detectada por ISAT-2 respecto a la altura de la vegetación, en realidad no cualquier vegetación, nuestros rodales, ¿no? Las plantaciones forestales de eucaliptus que habíamos estimado y modelado a partir de los datos del Sentinel-2. Bueno, vemos que el R cuadrado de este análisis es bastante bueno, entonces es auspicioso. Obviamente que en otros trabajos el ISAT-2 lo usan para entrenar modelos globales, es decir, que nosotros estamos replicando un poco lo que están haciendo otros investigadores, ¿no? Y también se ha lanzado en el 2019 la plataforma JEDI, que es otro LIDAR de la NASA. Este tiene otras características, pero es complementario al ISAT-2, y también aporta información de la altura de los bosques. En el caso del LIDAR JEDI, hay un módulo de R que permite descargar los datos, manipular estos datos, procesarlos y generar las simulaciones. En el caso del ISAT-2 hay otros programas, fundamentalmente procesando a través de línea de código de Python y otras aplicaciones que han lanzado. No hay por el momento paquetes de R.
Entonces, un poco los resultados que hemos encontrado hasta ahora nos marcan que, bueno, estas tecnologías nos permiten cumplir con estas metodologías operativas que nosotros queremos impulsar. Hay una comunidad de usuarios para cada una de estas herramientas, hay una comunidad de usuarios muy importante, entonces encontramos apoyo en este sentido. Las metodologías son replicables, se pueden compartir. Por el momento estamos utilizando la plataforma Google Energy fuera de lo que es R, pero también hay un paquete para integrarlo. Nosotros no lo hemos probado, no sabemos qué es mejor, en definitiva no sabemos qué es mejor, si es procesarlo fuera o dentro, todo junto. Suponemos que es mejor ya tener los datos dentro, conectarnos a la plataforma, descargar los datos en el entorno de R, y eso nos permitiría algunos procesamientos que estamos haciendo afuera, ya hacerlos dentro de R y vincularlos con los que sí siguen para el modelamiento de los datos. Con lo cual, nuevamente, si hay usuarios que han tenido experiencia en este sentido, estamos abiertos y nos gustaría poder interactuar. Así que, bueno, esto es un poco lo que tenía para comentarles. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. La verdad que estuvo lindo, haces un montón de cosas, hiciste unos cuantos mangazos, está bueno, porque me parece que es interesante que las distintas instituciones empiecen a interactuar, más en esta época de escasos recursos económicos y también de gente. Me parece que eso es una buena oportunidad. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle alguna consulta a Matías y quiere abrir el micrófono, la camarita. Bueno, mientras... Hola, Matías. Hola, Fabio de Noche. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, te quería agradecer por la presentación, la verdad que estaba muy buena. Yo empecé a hacer un análisis apenas así a nivel de satelital y con sensores remotos, integrando Earth Engine y R. Estoy en el doctorado y es un capítulo, pude hacer no mucho, pero la verdad que es súper interesante y es un camino a seguir investigando porque ofrece muchísimas herramientas y soluciones. Así que bueno, quizás estemos en contacto. Yo te voy a escribir, así estamos, te comparto mis experiencias también. Y bueno, también esto del LIDAR a mí me interesa, así que quizás también te consulte un poquito de eso. Pero bueno, básicamente yo lo uso para bosque nativo y te puedo contar mi experiencia y quizás te sirva a vos también. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias. Bueno, Matías, ¿querés que deje tu correo acá Sí. para si querés escribir? Sí, Tenemos ¿cómo no? Agrobar, pongo esa o el de Gmail. El de AgroWar. Ok. Bueno, si alguien quiere escribirle a Matías, ese es el correo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, ahí alguien dice gracias. La semana que viene les voy a enviar ya una invitación de un chico que va a enseñarnos cómo hacer la conexión que nombró Matías entre R y QGIS, ¿no? Así que después les va a llegar el anuncio del seminario. Vos, Matías, también estás invitado. Así que bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra opinión? Yo quisiera hacer una pregunta, es muy básica, pero me llamó la atención la diferencia en la predicción de altura en el modelo, en el R cuadrado, entre lo que es rebrote de cepa y lo que es plantado. Uno da 0,53 creo y el otro da 0,70 y pico. Es curiosidad porque no conozco las plantaciones de eucalipto, entonces es simple curiosidad a qué se debería esa diferencia, si tienen algún indicio en cuanto a la precisión del modelo, ¿no? En una y en otra. Simplemente la única diferencia que vi era que uno era plantado y el otro era rebrote de cepa, y la predicción en altura tenía diferencias en el R, ¿no? Si tienen alguna idea. Bueno,
Pueden pasar muchas cosas, ¿no? En principio, nosotros cuando utilizamos los datos y lo empezamos a separar por el tipo de origen, ahí tenemos una diferencia entre la cantidad de parcelas que usamos para entrenar con el origen plantación y respecto al manejo de rebrote. Entonces, estamos comparando cosas entrenadas con distinta cantidad de datos. En el manejo de rebrote hay como una mezcla porque hay una variación en la altura de los brotes, es decir, hay brotes que tienen diferente crecimiento. Entonces, es esperable un poco que las plantaciones originadas a partir de plantín sean más homogéneas respecto a la altura que aquellas originadas a partir del manejo de rebrote. Cuando analizamos los datos de LIDAR sobre las plantaciones originadas con rebrote, también encontramos que la diferencia de altura detectada por ese otro sensor también es distinta. Nosotros tenemos que seguir estudiando, pero entendemos que las plantaciones originadas por manejo de rebrote tienen más variabilidad y eso hace que el modelo no tenga tanto rendimiento. Ok, muchas gracias. Bueno, mientras piensan alguna otra duda, fuimos subiendo los videos a una dirección que armamos en Gmail y un canal. Para los que quieran ver la presentación, después la vamos a editar y vamos a subirla ahí, y están los otros seminarios. Y los que se quieran sumar a la plataforma para recibir directamente las notificaciones o hacer consultas, les vuelvo a dejar el enlace. Es un formulario donde ustedes dejan los datos y a través de Procadis se los matricula en la plataforma para que formen parte de la comunidad. Bueno, ¿lo dejamos seguir trabajando, Matías, o alguien más tiene alguna consulta? Bueno, felicitaciones, dicen, por el espacio, muy interesante. Bueno, seguramente muchos deben haber anotado tu correo y te van a llegar consultas, así que te agradecemos mucho y le hacemos un aplauso virtual, ¿no? Ya que no nos podemos ver. Si quieren abrir los micrófonos y lo podemos aplaudir o mandarles. Bueno, nuevamente, Teresa, te quería agradecer por la invitación. Al principio, cuando me propusiste, yo decía, bueno, pero esto realmente será interesante para exponerlo. No sabía bien cómo transmitirlo, pero me impulsó un poco el hecho de tomar contacto con todos los técnicos que están trabajando en este tema, que son un montón, y seguramente que en conjunto, digamos, podemos aprender y mejorar todo. Así que fue para mí un gusto estar acá y que me des la posibilidad de contar esto. No, gracias a vos. Yo creo que el objetivo de estos seminarios no es que alguien salga acá con nuevos conocimientos, sino con nuevos contactos y qué herramientas hay. A los que les parezca que lo que está haciendo Matías les es interesante y les es útil, seguramente se van a comunicar con él o a través de la plataforma. Así que lo tuyo fue más que interesante. Bueno, dejo de grabar.